Hola familia, probablemente lo que más estamos escuchando en este momento es el mercado se está hundiendo. Y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Pero antes, mi nombre es Joaquín López. Soy un amante de la finanza, pero en especial de los bienes raíces. Y si esos temas te gustan, dale like y suscríbete al canal para que estés atento a lo que está sucediendo en estos temas. Además de eso, si necesitas un realtor o un prestamista en cualquier parte del país, me encantaría poder ayudar. Mi información va a estar en la descripción del video. Puedes buscar, enviarme un texto y comenzamos a conversar desde ahí. Para los que hablan un poco de inglés, hubo un video de Graham Stephan, que es probablemente una de las personas que mejor sabe explicar temas de finanzas y hacer investigaciones acerca de la economía y de bien raíces. Y hizo un video titulado en español: El mercado inmobiliario se está hundiendo. Y me gustaría hacerle un video reacción a ese para que ustedes entiendan más o menos lo que ha sucedido en las tres crisis más grandes de mercado inmobiliario. ¿Cómo podemos entender estas tres crisis más grandes de mercado inmobiliario en los últimos 100 años? Y lo más importante de todo, cómo tomar ventaja del presente y de esta manera poder tener éxito en el futuro. Y como hace muy bien Graham Stephan, recuerda que toda esta información para ti es gratis. Y de la manera que puedes agradecerme, que puedes ayudarme, es dándole un like y suscribiéndote al canal. Él lo hace mucho mejor, él es un profesional haciendo eso. Yo soy un novato por completo, pero más o menos esa es la idea. Entonces vamos a empezar por la primera crisis masiva que hubo de bienes raíces en los últimos 100 años. La Gran Depresión. Seguro muchos de ustedes saben del tema, es la de 1929. No solo del mercado de valores, sino también del mercado inmobiliario. Lo que sucedió fue que el mercado de valores colapsó y esto, entre otras cosas, produjo un colapso del mercado inmobiliario de casi un 80%. Colapso que no se recuperó hasta 2 décadas, o sea, 20 años más tarde. Y lo que sucedió es que el financiamiento era completamente diferente al que tenemos hoy en día. Vamos a ver un poco de detalle. Habían amortizaciones, o sea, términos de tiempo iguales a los que tenemos hoy, de 20, 25, 30 años de hipoteca, pero 3, 4 o 5 años de esos eran de balloon payment. Para los que no saben qué cosa es balloon payment, es un préstamo que se va acumulando para el final de la hipoteca y que hay que pagarlo de un solo pago. O sea, vamos a decir que tú debes $10,000 de hoy a 10 meses en lo adelante, ¿ok? Y el prestamista te dice, mira, págame 500 por los próximos 9 meses y en el mes 10 me pagan los 5,500 que quedan. Ese es el balloon payment, el pago que queda al final. Esa es una de las características que había en el financiamiento de la crisis, la Gran Depresión de 1929. Y entonces lo que sucede es que cuando llegaba el momento del balloon payment, muchas personas estaban con estas hipotecas de pagos muy bajos, pero cuando llegaba el balloon payment, muchas personas quisieron hacer una refinanciación y como el mercado de valores había caído completo, la economía había caído completo, no habían empleo, ¿qué sucedía? Que los bancos recogían los financiamientos, prestaban menos dinero. Y al prestar menos dinero, tú no podías refinanciar como te prometían al principio de la hipoteca, porque el mercado de bienes raíces seguía subiendo, entre comillas. Recuerden que la economía es un ciclo, sube y baja, sin importar cuánto tiempo tome, sube y baja. Entonces, a los bancos no poder refinanciar y las personas no poder pagar ese balloon payment al final de la hipoteca, ¿qué sucedía? Tenían que devolver la propiedad al banco. Y al devolver tantas propiedades a los bancos, ¿qué sucedió? Que el mercado inmobiliario colapsó por completo y hubo una reducción de 80% de los valores de las propiedades. También solamente el 2% de todos los préstamos que hay hoy son ARM, Adjustable Rate Mortgage, que son los tipos de préstamos que también se daban en esa época, que eran los tipos de préstamos
que hacían que los intereses variaran dependiendo del Treasury Yield que había en el momento, o sea, las tasas de interés que había en el momento. Y hoy, el 98% de los préstamos son con tasas de intereses fijas, que son los préstamos que les aconsejo a todos los clientes que deben tomar. Entonces, en el 2006, para que vean la importancia de este tipo de préstamos de ARM, el 50% de las hipotecas que se hicieron, o sea, la mitad de todas las hipotecas que se hicieron, fueron con intereses ARM. Este fue uno de los factores que hizo que la crisis del 2008, que realmente comenzó en el 2005-2006 con todos esos préstamos malos, tenían muchos préstamos con ARM. Pero hoy hay solamente 2% de todas las hipotecas con este tipo de préstamos ARM. O sea, 98% de las hipotecas tienen préstamos buenos. Además de eso, hay mucha reducción del apalancamiento, ya que ha habido tantos problemas con el mercado inmobiliario y con las hipotecas. Hay muchos filtros, muchas instituciones que están encargadas de hacer de que tú no tomes un préstamo que no estás preparado para asumir. Y esto hace que los defaults sean menores en el futuro. Además de eso, tenemos el FDIC, que hacen todos los tipos de aseguranza que son relacionados con la bolsa, con los bancos, hasta $250,000 te ponen seguro, etcétera, etcétera. Tenemos muchas instituciones que protegen a los prestatarios hoy en día. Entonces, el mercado del financiamiento es completamente diferente a lo que había en la crisis de la Gran Depresión o de 1929. También la segunda crisis más grande que hubo en los últimos 100 años fue la crisis de ahorros y préstamos, que también se conoce como Savings and Loans en inglés, que fue de 1981 a 1995. Fue una crisis mucho más larga, pero ahora vamos a explicar los detalles. Fue producida por cambios en la política de impuestos. ¿Qué es lo que sucede? Que luego de una inflación tan alta, después de que Nixon en 1971 eliminara el respaldo, quitara el respaldo del dólar en oro y empezara la gran impresión de dinero, el quantitative easing por parte de los Estados Unidos, se vio en la década del 70 mucha inflación. Y al haberse tanta inflación, ¿qué sucedió con los bienes raíces? Subieron la inflación también y los empleos subieron y también los salarios subieron. Fue una de las décadas con más aumento salarial que hubo en los Estados Unidos. Y entonces, al haber tanto aumento salarial y haber tanta inflación, el gobierno sube el Treasury Yield, porque eso es uno de los mecanismos que utiliza para frenar la inflación. Y al subir el Treasury Yield, también otra de las técnicas que utilizan es subir los impuestos. ¿Y quiénes son los que más impuestos se les suben? A los ricos, por así decirlo. A los abogados, a los doctores, a los ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hicieron estas personas que ganaban grandes cantidades de dinero? Estas personas compraban real estate para deducir sus pérdidas. Y entonces, al estas personas deducir sus pérdidas en bienes raíces, ¿qué sucedía? Que el valor estimado de las propiedades de bienes raíces subían, porque si tú puedes deducir tu ingreso y de esa manera bajar los impuestos que te va a poner el gobierno, tú ves el bien raíz de una manera diferente y el valor subió y empezaron a subir los precios de los bienes raíces. Y entonces el gobierno hizo cambios en las políticas de impuestos y le dijo a estos grandes profesionales, estos grandes ricos, hey, no puedes más hacer el write-off de tus impuestos con bienes raíces. Y por lo tanto, hubo una venta masiva de todos este tipo de personas que hacían reducciones de sus impuestos con las deducciones, que es uno de los beneficios de invertir en bienes raíces, con las deducciones por bienes raíces. Y entonces, esto hizo que al haber una venta masiva de todas estas personas, vender todos sus bienes raíces, el mercado colapsó. Entonces, un tema importante en esto que Graham Stephan toca en su video es que esto pudiera pasar. De hecho, se ha hablado mucho de subir los intereses, de subir los impuestos, de eliminar el intercambio 1031, que es uno de los mecanismos que utilizan los ricos para
mover los impuestos de una propiedad a la otra y prácticamente nunca pagarlos con las ventas de propiedades. Y esa es una teoría que está por probarse. Y la última, y la que casi todo el mundo conoce, la gran recesión. Hay una diferencia entre recesión y depresión. La recesión es entre 10-20% de reducción de la valoración de los assets o del mercado inmobiliario o del mercado de valores, y la depresión es de 30-40% o más para abajo. Y entonces la del 2006 al 2011 fue una recesión, según los expertos. Y fueron 5 años de precios negativos. De hecho, hice un video comparando la crisis del 2006 con la crisis del 2021, viendo 13 aspectos diferentes claves que necesitas ver para comparar una crisis con la situación actual. Busca ese video, 2006 contra 2021 o algo así, búscalo porque está muy muy interesante y te va a abrir los ojos. Pero para tener un resumen de lo que sucedió en el 2006, la crisis del 2008 que también la persona lo llama, había muy malas políticas de préstamo, muy malas políticas de préstamo. Se prestaban prácticamente a todo el que tenía un pulso o tenía sangre corriéndole por las venas. Se pusieran en práctica los CDO y de esta manera muchos inversores empezaron a invertir y a poner sus ingresos y a poner todos sus fondos en el mercado inmobiliario, corriendo de un mercado de valores que había fallado con la burbuja del .com en 1999 o el 2000-2001. Y entonces había muchos fondos en los bancos para inversiones en mercado inmobiliario. Y se vendió la idea de que el mercado inmobiliario nunca podía caer porque todo el mundo quería comprar propiedades. Y entonces se hizo una construcción masiva, ya que los bancos estaban dándole dinero a todo el mundo porque tenían dinero atrás de tantos inversores que querían invertir, porque todo el mundo quería un pedazo del pastel. Y entonces, como los bancos estaban dando tanto dinero, empezaron a bajar los requerimientos, empezaron a bajar los estándares. Y al bajar los estándares se le dieron préstamos a personas que no estaban preparadas financieramente para asumir un préstamo hipotecario, que es una gran responsabilidad. Y hubo un momento en que las propiedades se apreciaron tanto y que los requerimientos bajaron tanto que una de las maneras que hicieron en que dieron préstamos fue con préstamos ARM. De nuevo, Adjustable Rate Mortgage. Que, de nuevo voy a repetir, el 50% de las hipotecas, la mitad de todas las hipotecas que se dieron en esa etapa del 2005 al 2006 fueron con Adjustable Rate Mortgage. Entonces las personas tenían una hipoteca, un pago mensual muy pequeño al principio y empezaron a subir los intereses y de esta manera las personas no podían más permitirse su pago mensual. Y al no permitirse su pago mensual tenían que hacer un default y de esta manera empezar los foreclosures. Y además de eso, algo que debería ser prácticamente ilegal, no sé por qué no se ha hecho ilegal aún, los negative amortization o amortización negativa, que no es más que, para que tengan una idea, vamos a decir que tú tomas una hipoteca y tu pago mensual debe ser de $1,000. De esos $1,000, 800 son de intereses al principio de la amortización, que el calendario de amortización al principio es totalmente casi de interés. Bueno, con una amortización negativa, la mitad de ese interés se te acumulaba para el final y por lo tanto tu pago al principio era de $400 solamente, cuando debería ser de 1,000. Y entonces toda esa diferencia se iba acumulando para el final. ¿Y qué sucedía? Que al final de la hipoteca las personas no podían pagar, era demasiado dinero. Y en esa etapa el 14.4% de las hipotecas que se dieron fue con amortización negativa. Todas esas políticas se han eliminado. Y hoy la amortización negativa tiene 0% en las hipotecas que se están dando en el 2021. 0%, no se están dando. Y los préstamos con intereses ajustables, que eran de 50% en el 2006, en el 2021 es de 2% solamente. Se han reducido los préstamos peligrosos mucho. Es completamente diferente el mercado de financiamiento que tenemos hoy. Los préstamos son mucho más seguros que lo que se daban antes. Y entonces, lo más importante de todo es que lo más probable es que venga inflación. Y tú quizás te estés sentando
en la parte de atrás de la línea de compra porque quieres que caigan los precios. Lo más seguro es que los precios continúen subiendo porque históricamente cuando hay aumento de salario, todo se infla. Y también por toda la impresión de dinero que ha habido, todo se infla. Inflación viene. Ya ayer salió el CPI y vino a 5.4% cuando normalmente está en 2%. O sea, todo apunta a que va a venir inflación. De hecho, también la Reserva Federal ha dicho que va a aumentar el Treasury Yield. Y al aumentar el Treasury Yield, suben los intereses. Y ese es uno de los mecanismos que utilizan para frenar la inflación. Entonces, todo apunta a que los precios inmobiliarios lamentablemente van a seguir subiendo. ¿Qué sucede? Que la competencia está disminuyendo, sobre todo en esta etapa de verano. Que eso ya ayer hice un video acerca de que los préstamos con FHA están ganando oferta. Aumentaron de mes a mes 3.3%. Buenas noticias para los compradores. Entonces, familia, vamos a prepararnos, vamos a comprar, vamos a mirar propiedades con menos competencia, vamos a coger otro trabajito, vamos a aumentar el salario, vamos a pagar las deudas, vamos a reducir el DTI y aumentar el crédito. Y cuando vayas a comprar una propiedad, ten en cuenta que la mejor manera es comprar una propiedad multifamiliar, donde vivas en una de las unidades y rentes las otras 3. Y de esta manera, vivir gratis en los Estados Unidos. Y además, como va a haber tanta inflación, la bolsa de valores va a subir, probablemente. Yo no tengo una bola mágica. Como subió el año pasado, como hubo tanta impresión de dinero, la bolsa de valores subió a 30%, 35%, 40%, cuando normalmente es 10%. Por lo tanto, créate una cuenta de retiro, Roth IRA, con la cual solamente depositando $100 puedes llegar a retirarte con más de $1 millón, sin tener que pagar impuestos porque así lo permite el gobierno con la cuenta Roth IRA. Para esas cosas tengo videos explicando paso a paso cómo hacerlo en el canal y en la descripción del video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y si necesitas un realtor o un prestamista en cualquier parte del país puedes contactarme. Mi información va a estar en la descripción del video. Nos vemos. Chao, chao.